Buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras. Celebrar un congreso representa muchas cosas. Yo destacaré tres. La primera es la demostración de fortaleza de una organización que está más viva que nunca y que es la más antigua de cuantas existen. Y que sea así obedece a la utilidad con la que siempre hemos servido a nuestros ideales y el aprecio y el valor que a esa utilidad le han dado muchas y muchas ciudadanas y ciudadanos a lo largo del tiempo. La segunda referencia que quiero destacar es la entrega y el compromiso de tantos militantes y tantas militantes a lo largo de 145 años, a lo largo de 3 siglos, que nos ha traído y nos habéis traído hasta aquí. Hemos tenido, como decía nuestro secretario de organización saliente, Víctor García Hidalgo, hemos tenido que sobrevivir a calamidades e injusticias. Hemos tenido que sortear muchos obstáculos y siempre lo hemos hecho con una dignidad y una determinación extraordinaria, generando esperanza a quienes más nos necesitaban y venciendo todas esas dificultades. El socialismo, las y los socialistas, hemos tenido que superar fascismos de viejo y de nuevo cuño, de persecución, cárceles, asesinatos. Hemos tenido que superar, entre otras cosas, la dictadura del Franco y el terrorismo de ETA. Dos expresiones de violencia y de conculcación de derechos humanos que, pareciendo diferentes, estaban unidas en la producción de temor, de miedo, para que los demócratas aceptáramos y nos doblegáramos a su terror y a sus objetivos. Nunca lo hicimos, nunca nos arrugamos, porque cuando se desea, se tiene y se practica la libertad, la igualdad, la solidaridad y la justicia social, estos valores se convierten en el aire que necesitamos para respirar, para vivir, y para hacerlo con una conciencia elevada y siempre dispuesta para ser compartida con nuestros semejantes. Entenderéis que en este momento de la reflexión haga un recuerdo a Fernando Buesa. Lo hago porque superar lo que representa la crueldad más cercana en el tiempo y en el conocimiento nunca debe ser sinónimo de olvido, porque quien olvida tragedias de la historia tiene mayor riesgo de reproducirlas. Lo hago porque los autores y cómplices de tantos asesinatos siguen teniendo una deuda con la ciudadanía para ser aceptados plenamente en su reconversión democrática. Y lo hago porque quiero que no se olvide que el asesinato de Fernando Buesa se materializó no solo por ser socialista, se materializó por ser un gran socialista, por ser un socialista muy destacado en la lucha contra el terrorismo y por ser un extraordinario secretario general del Partido Socialista de Álava. La tercera referencia de lo que representa celebrar un congreso la quiero residenciar en las personas que nos ayudan y que nos apoyan. A unas conocemos y a otras no, pero sí que las sentimos cuando salimos a la calle. Y sí que las demandamos y demandamos su atención cuando necesitamos su voto para representarlas en las instituciones y para desde allí hacer políticas que conecten con sus intereses y necesidades. Estas personas que nos dan aliento, nos dan fuerza, nos dan visibilidad, son personas que además de votarnos ese día, queremos que lo hagan 4 años después. Y para que así sea, es necesario que noten nuestra proximidad. Es necesario que seamos diligentes y eficaces cuando nos preguntan, cuando nos reclaman, cuando nos piden una cita, cuando necesitan comunicarnos un problema, cuando reclaman nuestra atención. No nos encerremos en los despachos, ni en las instituciones, ni en la sede. Hay muchas personas que nos votan, que lo hacen por deseo, por convicción, por ideología, pero que a veces no entienden muy bien todo lo que hacemos. No entienden partes de nuestra política internacional, nacional, autonómica o local. No entienden porque les llegan sesgadas
deformadas porque la potencia mediática de las malas noticias les influyen. Esas personas necesitan y merecen nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra aversión y respuesta a sus dudas y preocupaciones. Y el partido en su conjunto debe reservar una parte de su actividad para proporcionársela. Compañeros, compañeras, vivimos un tiempo muy delicado en el que hay muchas políticas que están en revisión y en transformación. Es delicado porque la inseguridad económica, social, militar, comercial se ha globalizado. Está en transformación porque los retos de la humanidad y los cambios económicos y tecnológicos son de tal magnitud que a fecha de hoy no sabemos hacia qué mundo vamos. Si a esto añadimos la velocidad a la que se anuncian y a la que ocurren las cosas y la urgencia que demandan determinados retos, he dicho que estamos ante un tiempo político delicado, por ser suave, pero siendo realista, los problemas a los que nos enfrentamos son de una gran relevancia. El clima se nos está yendo de las manos. La extrema derecha crece. Con un mensaje en redes se puede desestabilizar parte de la economía. La paz se subasta a cambio de tierras raras y terrenos para edificar destinos vacacionales. La seguridad, la defensa, se ha convertido en una mercancía al servicio de la poderosa industria armamentística. Muchas relaciones comerciales entre países y entre continentes están saltando por los aires. La población mundial crece y crece donde más se necesita emigrar y al mismo tiempo crece el racismo y la xenofobia. Nos encontramos ante un problema para el que no encontramos herramientas que eviten la violencia de género y que se siga asesinando a mujeres. La desigualdad en el mundo persiste. Al tiempo que 7 poderosas empresas tecnológicas de los Estados Unidos se han hecho con la riqueza superior al Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Esta es la parte de nuestra realidad diaria que está haciendo que el crédito y que la confianza en la política democrática se resienta. Y esto pasa curiosamente cuando más compromiso e implicación de la población progresista se necesita en política. Y esto pasa cuando la buena política también existe, porque existe, y sin embargo no ayuda a reducir ese desánimo. La buena política existe cuando sabemos que España es el país en el que más crece la economía, el empleo, las cotizaciones a la seguridad social. Estos días la prensa internacional ha reconocido a España como la mejor economía del mundo. Y si os acordáis, curiosamente, hace muy pocos meses ese fino dirigente y analista político llamado Feijóo vaticinaba que estábamos en el estancamiento y en el declive económico. Bueno, pues la buena política existe y existe cuando Alemania consigue que la mayoría de mujeres voten opciones progresistas, ayudando al aislamiento de la extrema derecha del gobierno federal. La buena política existe revalorizando las pensiones por encima del IPC y añadiendo a la caja de las pensiones 5.000 millones de euros anuales para garantizar su viabilidad. Y existe con la subida del salario mínimo interprofesional y con la recuperación de la negociación colectiva para la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. La buena política existe cuando conseguimos con nuestra firmeza que la reforma fiscal se haga por la izquierda. Existe cuando buscamos en el pluralismo político institucional que han decidido los electores acuerdos presupuestarios en Vitoria, en Álava, en otros muchos municipios para garantizar la estabilidad y la atención a la ciudadanía. Sin embargo, con todos estos esfuerzos y con todos estos resultados, la política está inmersa en un espacio de confusión que no es casual, y no es casual porque es intencionado. Es intencionado porque los más poderosos y con menos escrúpulos han experimentado con un cierto resultado positivo para ellos que el desánimo ciudadano, el enfado colectivo, es un gran aliado de quienes consideran las democracias como un obstáculo. Seguramente hoy quien mejor representa esta tendencia es Donald Trump o Elon Musk.
Han descubierto que propagar barbaridades y ejecutar ilegalidades, aunque sean reversibles, tienen recorrido temporal y cierta influencia para el descrédito de la política. Mucha gente se pregunta para qué sirve votar si con una firma se puede despedir a miles de funcionarios, se puede invadir o apropiarse de territorios, o se puede poner en jaque la seguridad y la defensa europea al tiempo que se amaga con un acuerdo con Rusia para apropiarse de una parte de Europa. La política arancelaria que están protagonizando es ya un relativo desastre para ellos, sobre todo lo es para su población, pero la sostienen y la propagan porque ponen en alerta al mundo y a través de ella siguen estimulando el desánimo político en la ciudadanía y el descrédito de la política. Eso es lo que pretenden, el descrédito de la política. Y con todo esto hay confusión y hay desorientación en la ciudadanía, y es que ¿cómo no la va a haber? Si a quienes estamos en política también nos cuesta comprender lo que está pasando y, sobre todo, qué medidas y qué soluciones podemos aplicar. Pero cuando se viven y se sufren estas situaciones es cuando más coraje y más resistencia debemos demostrar los y las socialistas. Coraje para enfrentarnos a las incomprensiones y resistencia para no ceder terreno, para coger aire y avanzar. Y este Congreso es expresión de coraje, de resistencia y más políticas para avanzar. Y seguramente la mejor gestión política se explica más que por lo hecho, por la determinación de continuar, por seguir haciendo una sociedad con más igualdad. El Partido Socialista no es el único partido de la izquierda, pero sí que es el partido que hace posible que la izquierda no sea un espacio residual en la política. Y también somos el partido que más aguante tiene en el conjunto de la izquierda. Y no me estoy refiriendo ahora a la longevidad que ya he hablado al principio, lo estoy haciendo por nuestra paciencia y sobre todo por nuestro oficio. Algunos partidos de izquierda piensan y actúan permanentemente en rivalidad con nosotros. Tratan de acentuar nuestras debilidades en la correlación de fuerzas parlamentarias para negociar con nosotros sus máximas exigencias bajo la amenaza de dejarnos sin su apoyo. Por si esto fuera poco, en demasiadas ocasiones fuerzan su retórica para considerar insuficientes nuestras políticas o para acusarlas de derechización. Juegan en realidad con las decisiones más difíciles y gozan de tanto sectarismo que consideran que debilitarnos les ayudará en su crecimiento, y nada más lejos de la realidad. En toda la historia democrática, nadie ha superado al Partido Socialista Obrero Español. Y esta realidad no es un patrimonio particular de los socialistas. Es un patrimonio colectivo de la izquierda, es un patrimonio universal de los progresistas. Y cuanto antes lo aprendan, mejor. Y mejor nos irá a ellos y a nosotros. Afortunadamente, tenemos el mejor líder socialista europeo presidiendo el gobierno de España y siendo fuente de inspiración para socialistas en muchas partes del mundo. Con Pedro Sánchez liderando el socialismo de los últimos años, hemos recuperado autonomía y personalidad política. Hemos extendido derechos y políticas sociales. Hemos crecido en cantidad y en calidad en el empleo. Hemos empujado a la Unión Europea a una política más colectiva en lo social, lo económico y también en lo sanitario. Hemos superado diferentes crisis en favor de la mayoría y con ayuda especial a los más vulnerables. Y hemos puesto en su sitio a la derecha extrema y a la extrema derecha. Así que hay razones y hay balance para que todos y todas nos sintamos muy orgullosos de ser socialistas. Lo hay en España, lo hay en Euskadi y lo hay en Álava. En Euskadi, con el liderazgo de Eneko Andueza, hemos crecido en capacidad de orientar las políticas más importantes para tomar también decisiones importantes. Y lo hemos hecho conformando un gobierno con más presencia socialista, con un acuerdo de gobierno con más influencia socialista y con unas reglas para garantizar la convivencia y el pluralismo político más abiertas e inclusivas que lo que les hubiera gustado a los nacionalistas. Estas políticas también se han visto reforzadas en Álava
con el aumento de concejales, con la alcaldía de Vitoria, de Iruña de Oca, de Zambrana, con la representación en juntas generales y en el gobierno foral. Y toda nuestra representación en las instituciones ha proporcionado acuerdos en diferentes materias para beneficio del interés colectivo. Compañeros, compañeras, permitidme que os diga, como presidenta vuestra que soy, también de vizcaínos y guipuzcoanos, no lo olvidéis. Bueno, permitidme que os diga que siento un inmenso orgullo por formar equipo con todos vosotros y con todas vosotras. Que la nueva dirección, con Javier Hurtado a la cabeza, tiene mi apoyo incondicional y que la militancia tiene mi total agradecimiento y reconocimiento por el apoyo y la colaboración que siempre me han proporcionado. Y recordad, la causa de la igualdad a la que servimos los socialistas nos necesita. La tarea de caminar con paso firme hacia ella nos reclama. El ejercicio de la política socialista es exigente, es duro y desgasta, pero a la vez es muy gratificante, ilusiona y alcanza objetivos. El socialismo también es necesario porque sin él estaríamos mucho más cerca de la ley de la selva que de la convivencia democrática. Y no olvidéis nunca que en la política hay buenas noticias. Que en política hay buenas noticias, lo confirma la existencia del Partido Socialista y lo reafirma este Congreso. Muchas gracias.